Bueno chicos, entonces vamos a arrancar ya con la temática y pues el día de hoy, bueno, vamos a abordar lo que es el Internet de las Cosas. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar de algunas arquitecturas, las opciones de mercado y de las tecnologías clave. Bueno, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado este concepto con anterioridad, lo que es el introducción, perdón, lo que es el Internet de las Cosas? Sí, señor. Pues es algo que en nuestra carrera pues siempre se menciona, ¿no? Sí, profe, por encima. Bueno chicos, listo. Pues bueno, es que realmente no existe como, ¿cómo decirlo? Una definición estandarizada de lo que podría definirse como el IoT. Existe como varios conceptos y pues bueno, vamos a tratar de condensar como la mayoría de ellos. Entonces, miren, en esencia, o bueno, la primera definición de la que podríamos hablar es que el Internet de las Cosas, como su nombre lo indica, está, digamos, relacionando objetos de la vida cotidiana, entre comillas, ¿sí? Que se van a interconectar entre sí, ¿sí? O sea, estos dispositivos tienen ciertas particularidades, como entre ellas, pues, la capacidad de almacenar información o de procesar datos, y pues también que van a contar con un identificador que lo va a distinguir de otros objetos de la misma naturaleza. Hablando de eso, entonces podemos extender como la palabra a muchos elementos. Por ejemplo, podemos hablar de máquinas, de objetos cotidianos, como les decía, animales, incluso las personas, ¿sí? Y pues les repito, la característica esencial es que tiene que tener identificadores únicos. Y pues lo más importante es que a futuro se espera que dentro del Internet de las Cosas, eh, esa interacción que se da entre esos dos objetos tenga la menor intervención humana posible, ¿sí? Bueno, aquí entonces, como ya vemos, hablamos de una cosa, ¿cierto? Pero una cosa, en términos, o bueno, digamos un objeto o elemento como lo citamos hace un momento, para que sea considerado una cosa dentro del Internet de las Cosas, ¿sí? Pues tiene que cumplir con, en primer lugar, o sea, tener algún tipo de elemento que permita procesar información, ¿sí? O recoger información y enviarla. O sea, digamos que en primera instancia sería el procesamiento. En otra instancia, si estamos hablando de Internet, de una interconexión de objetos, entonces tiene que estar en capacidad de enviar esos datos, ¿sí? O sea, tiene que tener elemento o capacidad de comunicación. Tercero, como ya dijimos, tiene que tener un identificador único. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una red cualquiera, un identificador podría ser la dirección IP. ¿Sí? Entonces, la dirección IP es una dirección única que me caracteriza cierto equipo, cierto computador, cierto teléfono. ¿Cierto? Entonces, miren, ¿por qué hablamos de que los objetos pueden ser también animales o personas? Si digamos un animal le ponemos un dispositivo GPS de rastreo, ¿cierto? El dato que nos está suministrando pues es la ubicación de la mascota. Sí, entonces en ese tipo de situación a la mascota se le está dotando, digamos, de esa característica a través de un dispositivo, que puede ser un collar o algo que pues puede o no ser invasivo. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que tenga, pues ya en un sentido pues como más extremo, digamos un implante o que tenga un marcapasos, ¿sí? Y que, por ejemplo, el marcapasos esté conectado a internet y que, no sé, tal cual como ustedes cuando ven que la gente hace deporte y que tienen los smartwatch o las smartbands y que los datos de los ejercicios se están enviando constantemente al teléfono o a un servidor. Entonces, en ese sentido, pues ya esa persona al tener, digamos, ese elemento, pues entra a considerarse como una cosa dentro del Internet de las Cosas. Es más, en el día de hoy, pues que vemos que ya es casi natural que todas las personas todo el tiempo estén con su smartphone, ¿sí?
y que el smartphone, por ejemplo, está arrojando o enviando datos ¿qué les digo? De ubicación, sí, o bueno, otro tipo de tecnologías de mercadeo que permiten, no sé, o sea, digamos también la parte del manejo de pagos con códigos QR o que pueden pagar pues, con su teléfono, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como ya dijimos, en ese sentido, eh, mucho de la evolución del IoT ha venido pues de la importancia del desarrollo en cuanto a, por ejemplo, la convergencia de tecnologías inalámbricas, en cuanto al desarrollo de procesadores, de sistemas electromecánicos, electrónicos, y también como la oferta y la necesidad que se ha generado alrededor de ellos a través de servicios y del mismo Internet. Entonces, en ese sentido, también como esto ha generado una revolución, digamos, llevando más allá lo que es la tecnología operativa, ¿sí? O sea, en fábricas, en nuestra vida cotidiana, y pues vinculándola en sí a lo que llamamos la tecnología de la información. Sí, o sea, que permitiendo que, por ejemplo, datos que no son del tipo estructurado, digamos, datos que se generan a través de máquinas, digamos, datos que se generan de tráfico, datos ¿qué les dijera? De cualquier variable que se pueda monitorizar y que pues, que esto impulse como a una mejora, ¿sí? En términos podríamos decir, de calidad de vida, en términos de producción, en términos de eficiencia, en las ciudades, por ejemplo, que de eso vamos a hablar en una próxima clase, cuáles son los campos de acción y cómo se ha visto que esto puede mejorar, ¿cierto? Listo, entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de la historia del Internet de las cosas. Entonces, la primera vez que se habló de este concepto como tal, de hablar de Internet de las cosas, la primera persona que lo hizo fue Kevin Ashton, que pues bueno, él es el cofundador y director ejecutivo del Auto ID Center del MIT. Entonces, bueno, hubo una presentación que hizo en un congreso del Procter Gamble en el año de 1999. Y es ahí donde él explica el potencial del Internet de las cosas. Entonces, ¿en qué se basa ese potencial? O bueno, ¿en qué él hace la reflexión? Él empieza hablando acerca de los computadores. Él dice que a día de hoy, eh, a pesar de que las computadoras son cada vez más avanzadas, tienen mayor capacidad de memoria, de procesamiento y de hecho que la capacidad de comunicación se ha ampliado drásticamente a través del Internet, aún dependen de los seres humanos para obtener y enviar información. Sí, por ejemplo, por decir algo, las redes sociales, que no sé, ustedes suban una foto a Facebook, un estado a Instagram, un WhatsApp, lo que sea. Si ustedes no lo hacen, pues muy difícilmente el celular, digamos, va a considerar un momento especial y lo va a subir y lo va a compartir. O de N cantidad de fotos, pues él automáticamente va a escoger y va a compartir esas cosas. De hecho, eso va a seguir siendo, pues va a ser invasivo, ¿cierto? Viéndolo desde otro escenario, que por ejemplo empiecen a subir contenido, a compartir datos, libros, etcétera, ¿sí? Eso todavía no está, digamos, depende completamente de los seres humanos. Si nosotros a la vista de hoy, en cuanto a la cantidad de datos que se transmiten, aproximadamente estaríamos hablando de, bueno, digamos primero, ustedes sí distinguen la unidad terabyte, o sea, sí son conscientes como de la dimensión que eso contempla. Chicos, Sí, sí, señor. listo. ¿Han escuchado la unidad petabyte? Sí, señor, también. Listo. Entonces, miren, se dice que pues en una aproximación, cada día se mueven alrededor de 50 petabytes. Sí, o siendo relación, pues digamos que el petabyte, de pronto para recordar, son 1024 terabytes. ¿Sí? Y que todos esos datos pues están disponibles en Internet, han sido capturados y todos han sido creados, por así decirlo, por los seres humanos. Sí, o sea, sea una grabación, una imagen, incluso un simple escaneo de código de barras, ya es un dato que al sol de hoy ya
se puede encontrar en Internet. Pero frente a eso, ¿cuál es el problema, digámoslo así, que plantea Kevin Ashton? Dice, el problema es el componente humano, las personas, la gente, ¿sí? Porque la gente, o sea, por más, ¿qué se puede decir? Por más geek, por más entregado que sea a su computador, ¿sí? Y ese tipo de cosas, pues de todas maneras, en cuanto a eso, por el simple hecho de ser un ser humano, digámoslo así, tiene limitaciones de tiempo, tiene limitaciones de atención y también limitaciones de precisión, ¿sí? O sea que en ese sentido, pues realmente, en el sentido estricto, pues un ser humano no es precisamente lo más eficiente o lo más bueno como para capturar datos del mundo real, y mucho menos para hacer esa captura todo el tiempo, ¿sí? Porque, digamos, por más de que, como les decía, una persona pues esté pegada del computador o del celular, lo que sea, pues en algún punto tiene que comer, en algún punto tiene que dormir y pues en algún punto tendrá vida social. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues también, si por ejemplo, si tuviéramos un objeto, o bueno, una computadora, por así decirlo, que pudiera o que supiera que hay que saber sobre los elementos, digamos, sobre la información que recolecta, sobre el rastreo, que pueda cuantificar todo eso y que, por ejemplo, pueda rastrear y determinar qué información es útil y cuál no, para desecharla y de pronto reemplazarla por algo que sea útil, repararla, recordar algunas cosas, de pronto, no sé, guardar cosas que ya sean muy pasadas, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí se habla de que sería, o bueno, se requeriría que este nuevo instrumento de que los objetos sean autónomos empiecen a capturar mayor información que está disponible, pero que no, una, no se encuentra en algún servidor, en alguna nube, y dos, información que de pronto nosotros estamos pasando de largo, información que podría ser muy importante para, como les decía, mejorar la calidad de vida de las personas, volver más eficiente un negocio, sí, y de hecho ser como más, ¿cómo decirlo? Como más útil la información que de pronto nosotros no vemos, ¿sí? Pero bueno, hablando de eso, pasando ya a la parte de la comunicación, ¿sí? En su momento eso tenía como una limitación, ¿no? Porque como ya les decía, o sea, listo, hablamos de tener objetos interconectados, pero si ya de por sí nosotros vemos que los computadores ya tienen una serie de direcciones IP bastante limitada, que si nosotros vemos una empresa grande o también, digamos, hablemos de una universidad, de una institución educativa, que a pesar de que tenga varios equipos de cómputo, pues necesita que esa dirección se divida o se pueda fraccionar a través del uso de proxies, ¿sí? Porque es que realmente el rango de direcciones pues ya tiene un límite. Entonces, si ya de por sí un equipo, sí ya tiene limitantes y ahora con la aparición de los smartphones, sí, o sea, se están, digamos, reduciendo con mayor velocidad las direcciones IP. Entonces, es difícil pensar en que ahora cualquier objeto que yo tenga en la casa tenga una dirección única. Sí, o sea, no sé de pronto dónde estén ubicados, si están en el escritorio, están en la sala, están en su cuarto. Si ustedes miraran a su alrededor, o sea, probablemente haya más de 10 objetos solo en el lugar donde están. ¿Sí? Ahora piensen en el resto de la casa, en el escenario de que, por ejemplo, ustedes cuando van a la tienda o, bueno, cualquier cosa, o sea, hay un millar de objetos que están por ahí. Sí, entonces esa disposición, digamos, de hablar de tener objetos conectados y con un identificador único era bastante difícil. Entonces es ahí donde aparece el IPv6. Entonces el IPv6 es, digamos, la salida o, digamos, el punto de partida para que todos, digamos, para que en una red se pueda poner un identificador único a cuantos objetos se me ocurran. Se dice que, por ejemplo, el número de direcciones que ya puede brindar el IPv6 es tan amplio que si quisiéramos podríamos asignarle una dirección IP a cada átomo que existe en la Tierra. Y aún así
tener un suficiente número de direcciones para, digamos, darle un identificador a cada objeto de 100 tierras más. ¿Sí? Entonces, ahí ya podríamos decir que existe mucha facilidad para, pues, asignar esas direcciones. ¿Listo? Bueno, a pesar de que apenas en ese año se empieza a hablar del Internet de las cosas, perdón, muchachos. Bueno, entonces, a pesar de que es la primera vez de que se habla, no quiere decir que haya sido la primera vez que se interconectó un objeto y se envió información. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que en el año de 1980 se interconectó una máquina de Coca-Cola, ¿sí? Se la conectó a la red. Entonces, muchas veces hay algunos inventos o algunas innovaciones que pues no precisamente nacen de una necesidad fundamental, ¿sí? Que digamos que, bueno, que sea un aporte pues de extrema relevancia para la sociedad, para el entorno, para la salud, para las empresas, bueno, ¿sí? Lo que a veces nace de algún pretexto, de algún, digamos, de algún momento de ocio. Es que, de hecho, incluso, eh, alguna vez Bill Gates dijo que pues él prefería tener en equipos de trabajo gente ociosa, que de hecho de la gente ociosa nacían también las grandes ideas. Entonces, hablándoles un poco de este escenario o de esto de la máquina de Coca-Cola, ¿cuál es la historia de esto? Resulta que en la Universidad Carnegie Mellon, pues bueno, estaba el campus y pues habían estudiantes que trabajaban en su laboratorio, en su salón, ¿cierto? Y pues en una época de verano, una estación ahí, pues de vez en cuando los muchachos pues tenían ganas de beber algo, beberse una Coca-Cola. Pero entonces el campus, pues del salón a donde ellos estaban hasta la máquina de Coca-Cola, pues había cierta distancia. Y pues de hecho habían veces, como les digo, era un campus universitario, no eran los únicos que tenían sed, ¿sí? Entonces había veces que, por ejemplo, iban hasta la máquina y no había producto, no había Coca-Cola, ¿sí? Entonces, digamos que se cansaron de esa situación de a veces ir por nada, por así decirlo. Entonces, lo que hicieron fue conectar la máquina a internet, ¿sí? Y pues la acoplaron como con una cámara. Sí, entonces ellos lo que hacían a través de esa conexión de la máquina a internet era verificar el estado de la máquina. Básicamente, pues ver si había o no había una bebida esperándolos, ¿sí? A fin de, pues listo, si había suficientes bebidas para los que estaban en ese salón, pues dicho a grosso modo, pues valía la pena pegarse el viajecito, ¿sí? Entonces, allí pues podemos encontrar unos primeros elementos de lo que era el Internet de las cosas, ¿sí? O bueno, de un primer intento de conexión de estos dispositivos. Pero bueno, entonces decíamos que como tal existen muchas definiciones de lo que es el IoT. Pero entonces en sí, ¿qué es el IoT? Entonces podemos hablar primero que son sistemas que están empotrados, como ya les decía. O sea, consideramos una cosa a una persona, animal o elemento que tenga características de comunicación y de procesamiento. Entonces, como les decía el caso de la mascota, podrían ponerle un dispositivo que ya está empotrado en el collar o lo que sea, y que pues va a hacer una tarea de estar enviando la localización a su teléfono o a una página o vía mensaje de texto, bueno, dependiendo del sistema. Y pues va, digamos, también a través de una red de comunicaciones a controlar y a manejar procesos físicos. Por ejemplo, en este caso sería el desplazamiento. O pues podríamos medir también una persona, lo que les decía, si la persona tuviera un marcapasos conectado a internet, ¿qué les digo? Podría pues enviar esos datos en tiempo real a su historia clínica, enviarlo a su médico, a sus familiares, ¿por qué no? Pues para estar pendientes. Sin embargo, esa transmisión, pues digamos, habitualmente se da en lazos cerrados, es decir, que pues se transmite a cierto grupo, o sea, no está como en el Internet en sí mismo, o sea, no son datos que estén expuestos necesariamente. Y de hecho, dependiendo del escenario y del protocolo de comunicación, pues van a haber solo objetos que van a acceder a esa información. Entonces, aquí
existe y se presenta una relación donde el espacio físico y el espacio virtual, el espacio digital, interactúan entre sí y de hecho se afectan mutuamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si en la realidad, digamos, ustedes tienen su mascota, volviendo al ejemplo, y tienen establecido como un cerco, digamos, el barrio, ¿sí? Y de pronto por X o Y su mascota sale de ese radio, va, digamos, ese efecto físico de salirse del área segura, por así decirlo, va a generar en el impacto virtual o en el impacto cibernético, podría ser una alarma a su teléfono indicándoles que su mascota ha salido del barrio, entonces ustedes pues ya irán tras de él y demás. Por ejemplo, que incluso desde de la persona a la que le llega la alerta, que por ejemplo presione un botón, qué sé yo, y que ese botón desde el teléfono envíe un mensaje de texto al resto de familiares, ¿sí? Para que si de pronto alguien está por fuera y lo ve, o a los vecinos podría ser también, para que pues alertarlos y pues que estén pendientes de la mascota, podría ser un escenario. Bueno, entonces aquí lo importante también aparece en el marco del IoT, ya dijimos la conectividad de los dispositivos, pero también la conectividad de redes, tal cual como vemos en la red de telefonía celular. Nosotros vemos que está la comunicación a las redes de telefonía, está la parte de la conexión de datos y también como el cambio de las celdas, de las células, cuando ustedes se van desplazando, pues les empieza a dar conectividad. Pero, por ejemplo, digamos, si ustedes están con una red de datos y, por ejemplo, el simple hecho de, no sé, subir una imagen a Instagram, esa señal, digamos, o esa red de 3G, 4G, lo que sea, se tendría que conectar con una parte web, a la parte de la nube, cambiar de protocolo de red, ¿sí? Para poder compartir esa información. Además, digamos que dentro del IoT, el sistema como tal debería también estar en capacidad no solo de gestionar los datos que allí se suministren y el almacenamiento, sino también estar en capacidad de gestionar dispositivos. Es decir, digamos, de agregar más dispositivos o incluso quitar. Sí, o sea, eso es un concepto que se llama la escalabilidad, que también hablaremos más adelante. Ahora, ya una vez se tengan esos datos, esa información, digamos que ya haya una capacidad de análisis y pues que eso se pueda transmitir hacia ciertas aplicaciones especializadas, perdón, y pues a que esa información de alguna forma se desplace hacia un ámbito de un modelo de negocio, ¿sí? Todo eso pensando de alguna manera como un aporte, como una rueda, ¿sí? Del que todo el mundo se tiene que estar beneficiando de esos datos. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces aquí tendríamos como una idea, o bueno, pensar de que listo, hablamos de sensores, hablamos de información y todo eso, pero entonces en sí, ¿cómo funcionaría? Entonces, en primer lugar, tiene que haber un microsistema o un microcódigo, ¿sí? Que esté estructurado, digamos, para enviar esas instrucciones, esos datos, recolectarlos, analizarlos y posteriormente enviarlos. Entonces ahí hablamos de una serie de sistemas embebidos que interrelacionan en sí tanto el hardware como el software para realizar dichas tareas. De otro lado, necesitamos lo que son los sensores y los objetos que van a realizar acciones. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, una habitación, o bueno, sumamos, digamos, el escenario de un salón de clases, y que, por ejemplo, tenga un sensor de temperatura del salón. Entonces, con ese sensor, bueno, yo podría medir y pues si empieza a elevarse la temperatura, cuando ese sensor me suministre cierto valor o se sobrepase cierto valor, que el sistema automáticamente encienda el aire acondicionado o encienda un ventilador. Entonces ahí estaríamos relacionando la parte del sensor con el objeto que podría ser, como ya dijimos, un ventilador o un aire acondicionado, que pues realizaría una acción en consecuencia de esa medición que está dando el sensor. Otra característica, digamos, que se podría encontrar y que sería importante es que esa operación se realice también de manera remota, ¿sí? Por ejemplo, entonces, que por decir algo
si la mascota se salió del rango, entonces digamos que yo desde mi teléfono pueda ampliar el rango de cobertura o incluso que conforme yo me vaya acercando, se pueda activar o incluso que a la misma mascota yo remotamente le pueda activar una alarma, ¿sí? Una alarma o algo para que la gente se alerte y pues identifique a la mascota y de pronto pues la tenga a salvo hasta que el dueño llegue, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Y pues la otra parte que es muy importante que dijimos es que tenga una dirección IP o un identificador, dependiendo de la red o del escenario en el que se encuentre. Listo. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, que de pronto vayan chillando al gato y que va robando. Ah, sí, no. Se va robando el atún. Bueno, chicos, entonces, bueno, haciendo una pequeña pausa, les quería mostrar unos videos, ¿sí? Para que más o menos visualicemos un poco más cómo sería este escenario de IoT. Voy a reproducir un fragmento, pero pues me dicen si se escucha. Si no, yo ahorita en el link les envío el enlace de YouTube para que pues todos lo veamos. ¿Listo? ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, profe. Ah, listo, chicos. Bueno, pero Más volumen. más volumen.
Listo, chicos. ¿Cómo qué sensores, digamos, se ubicaron por ahí o qué elementos están interactuando entre sí de acuerdo al video que acabamos de ver? De proximidad, profe. Sensor de proximidad. Sensores de proximidad, ¿sí? ¿Qué más? Tecnología conectada en red. Tecnología conectada en red. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de la publicidad que estaba viendo, bueno, digamos, la mamá de esta familia y que lo pudo exportar, digamos, hasta la tienda y pues ver distintas prendas sin necesidad de probárselas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que hay una cabida o un marco de acción en el ámbito comercial, ¿cierto? Incluso las reuniones que, por ejemplo, en este escenario podrían aplicar muy pertinentemente, pues sin necesidad de reunirse en físico, pero compartir información tales como, por ejemplo, eso, un diseño, ¿sí? Y pues hacerlo en simultáneo, ¿cierto? No, miren, digamos que esas por lo menos son perspectivas que se tienen con respecto a ciertos escenarios y ciertas prácticas o ciertos modelos de negocio que se podrían desarrollar alrededor del mismo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver una segunda parte para que veamos a ver como cuál podría ser otro ámbito de acción de este tipo de dispositivos.
Bueno, chicos, de esta relación de dos videos, ¿cuál fue lo que les llamó más la atención? Como el primero. Bueno, sí, pero como qué parte digamos, de esos usos, ¿cuál les llamó más la atención? La realidad aumentada, profesor, es bastante interesante. La realidad aumentada. Bien. ¿Alguien más? Como los diversos campos de ejecución, por decirlo así. Ujú. Sí, o sea, teniendo en cuenta pues el aspecto de la realidad aumentada y de los campos de acción, como mencionaron, pues ya pudieron ver que está la educación, está la mejora como en la vida cotidiana, está la parte de la salud, está, por ejemplo, la parte de las visitas interactivas, o sea que todo eso, digamos, son herramientas, ¿no? Y son campos donde uno antes no pensaría como la relación de interconectar objetos, ¿sí? Bueno, continuando acá entonces, y viendo pues que algunos escenarios pues de pronto pueden sonar muy futuristas, ¿sí? Nosotros empezaríamos como a preguntar que cuándo miraríamos este tipo de cosas, ¿sí? Interactuando y pues bueno, disponibles y pues a la vista de nosotros. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la industria, de la producción en masa, vemos que hay procesos que están manejados por medio de robots ensambladores, sensores de temperatura que controlan también, o bueno, también partes de procesos de control de producción, y cada uno de esos elementos de la fábrica, de la empresa, están interconectados a Internet, ¿sí? Donde cada vez, pues a través de toda esta información que se recolecta, las empresas pues pueden centralizar esa información y pues tenerla, digamos, disponible siempre acerca de la infraestructura. Por ejemplo, cualquier falla que se pueda presentar, cualquier falta de algún aditamento, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos. Cuando hablamos, por ejemplo, del control de infraestructura urbana, ¿a qué se refiere? Ejemplo, al control de semáforos o, bueno, los semáforos inteligentes,
manejo de puentes, vías de trenes y, por ejemplo, las cámaras urbanas. Sí, que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, allá utilizan ese tipo de cámaras, sí, como para, a través de procesamiento de imágenes, hacer ¿qué les digo? Unas perspectivas dependiendo de la hora del día para mejorar el tráfico y ofrecer rutas alternativas. Incluso, digamos, hay países que desde la emisora de radio, sí, empiezan a ofrecerle como rutas alternativas teniendo en cuenta su ruta habitual de trabajo, por ejemplo, ruta de viaje normal a la universidad, por ejemplo. Entonces, hace que estos procedimientos flexibilicen como tal el funcionamiento de ciudades, del transporte, del tráfico y todo eso. En cuanto, por ejemplo, en el control ambiental, que es donde más ha tenido éxito el Internet de las cosas, ya que pues a través de cualquier sensor que digamos nosotros encontremos y cualquier variable que queramos medir, más que todo en el ámbito atmosférico, meteorológico y sísmico, puedes saberlo con mucha más anticipación y digamos generar alertas oportunamente, pues puede salvar muchas vidas. Por ejemplo, digamos, si se da un incendio forestal y tenemos una red de sensores en los bosques, pues se puede generar una alerta temprana para la estación de bomberos y si hay algún pueblo cercano, pues también advertir y de pronto contar con la colaboración de las personas. Digamos, en el caso de un sismo, por ejemplo, el que ha pasado en México, en Chile, bueno, los grandes terremotos que han pasado últimamente y los tsunamis y demás. Por ejemplo, si se contara con un aviso temprano, ¿sí? Y que incluso a través de ello se pudiera hacer uso de la parte social a través de, no sé, Facebook, Twitter y que se genere una alerta, pues la gente de pronto hubiera tomado una acción o hubiera una evacuación más oportuna, ¿cierto? También en el sector salud, también ha tenido bastante éxito, donde cada vez más clínicas, más hospitales alrededor del mundo confían sus sistemas, confían a sus pacientes, bueno, el monitoreo de sus pacientes a este tipo de sensores y de tecnologías. Como les decía, hay dispositivos que pueden ser portados, ¿sí? Y que de hecho muchos monitoreos se pueden hacer vía teléfono, vía smartband, vía smartwatch, o como también puede haber algunos otros dispositivos más invasivos. Bueno, con respecto a eso, entonces vamos a ver otro escenario, que de hecho este video es como más viejito, pero hay muchas tecnologías que de pronto ya están presentes. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Bueno, chicos, ¿ustedes qué creen? Ese video, como ya lo indican al final, fue desarrollado por IBM. De hecho, el video es relativamente viejo, podríamos decir. Yo creo que ya tiene más de 11 años ese video. Bueno, ¿ustedes han visto que esa tecnología ya se haya implementado? O sea, de poder hacer las compras de esa manera. Pues aquí no, pues yo nunca he comprado así. Era robando. Será como robando, como pensaban en el video. Bueno, pensemos en ese escenario. Si, digamos, ustedes quisieran implementar eso, qué sé yo, en un D1, digamos en un D1. Ustedes les dijeran, bueno, a este curso les van a establecer eso,
el negocio va a ser hacer ese mecanismo en ese video. ¿Ustedes qué creen que se necesitaría para poder desarrollar ese sistema? Especulemos, así sea la idea más loca que se les ocurra. Rayos X, ¿no? Listo, bueno, digamos, rayos X. ¿Qué más se les ocurre para implementarlo, para hacerlo realidad, ese sistema? No, yo creo que primero es la gente, ¿no? Porque Y, pues, ajá, porque pues primero que todo es más cuestión de la gente, porque pues si no la gente como pues dice el compañero, ¿no? Podría como robar, entonces sería como información más a la gente. Pero Antes como, a lo entendido ahí él guardaba sus productos y cancelaba al final como sin mostrar ninguno. Fue que lo como entendí, ¿no? ujú. Entonces, como complicado, diría yo. Pues sería como tener un conteo de cada producto, digamos, pero es que es muy difícil, sería la compra por una persona que entre nomás. Entonces, no tengo así en ciencia cierta, no tengo como. No, no, por eso les digo, o sea, pensemos cómo se podría hacer. Entonces ya dijeron rayos X, entonces los rayos X podrían escanear, digamos, los objetos que la persona está sacando. ¿Listo? ¿Cómo otra forma se les ocurre de escanear los elementos que está comprando la persona? O sea, no se limiten lo que se les ocurre. Ese código QR, ¿no? Listo, podría ser Sí, como el código QR. pero él no muestra al final, no muestra los productos que lleva, Claro. digo yo. Entonces, como, mejor dicho, que el código como fuera, estuviera robando prácticamente, llega y se los esconde. Y ya llega y paga. Bueno, entonces digamos frente a eso, ¿cuál creen que sería el principal problema para poder hacer eso? O sea, digamos remitiéndonos a esto, o sea, que la persona no tenga que hacer fila, o sea, no tenga que pasar por una caja, ese sería el beneficio como tal. Entonces, ¿cuál sería el primer problema? Tener un... Pues, profe, ¿sería el identificador de rostros, una cámara? Identificación del producto también. Listo, bueno, identificación del cliente, identificación del producto, ¿qué más? tener como fondos en alguna tarjeta o algo. Fondos. Tarjeta de crédito. No, porque, o sea, el punto de pago, pues, digamos, como últimamente han venido implementando lo que es Bancolombia, que es el que usted ya puede hacer las transacciones, pago de cuenta, digamos, recibos, que se hace como en un cajero, ¿no? Que usted mete la plata y él le da la de vuelta. Diría algo así, pero como para identificar el producto, sí, durito. Listo, entonces, bueno, vamos haciendo un recuento. Entonces, lo primero dijeron identificar al cliente, segundo, identificar los productos, la tercera sería la forma de pago, que listo, bien podría ser una tarjeta de crédito, una tarjeta débito, ¿cierto? Como para efectos de que eso se realice automático. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Con una aplicación en el celular y tomándole el código de barras y se vaya generando la autofactura ahí sería. Listo, puede ser también. A ver, ¿qué más les digo? Listo, hablando de esas tres, bueno, de las cuatro cosas allí, pues ya tendríamos cliente, producto, forma de pago y pues bueno, la acción del celular o lo que sea. Eh, ¿Qué se necesita para relacionar esos elementos? ¿Cuál es el punto que los une? La comunicación Listo, bueno, entre digamos, explicando el Internet de las cosas, comunicación entre computadoras, se puede decir entre. ujú, listo. Bueno, pongámoslo con esos aspectos. Digamos que eso es lo que tendríamos que solucionar. Entonces tendríamos que ver de qué forma podemos escanear los objetos y necesitaríamos, o sea, como ahí en ese escenario, la persona, el cliente, se puede considerar como una cosa. Sí, claro. Sí, yo igualmente creo que sí. Listo. Listo, en efecto. Entonces, si es una cosa allí, tendría que comunicarse con qué? Con la tienda, por un lado. Tendría que comunicarse también, bueno, dicho a grosso modo, con los objetos, ¿sí? A fin de que se asocie los productos con el cliente, ¿cierto? Sí, porque usted va a poner sus productos, digamos, en una compra convencional y pues bueno, usted va poniendo,
Y cuando ya deja de poner objetos, pues listo, hasta ahí le termina la factura y ya sabe que es usted, ¿cierto? Bueno, entonces arranquemos, digamos, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué necesita el almacén como para identificar al cliente? Empecemos por el cliente primero. ¿Qué necesitaría el almacén? Pueden ser cámaras con la identificación de rostros. Bueno, listo. Entonces con identificación de rostros. Inventarios actualizados de cada producto, ¿no? También, bueno, eso sería un poquito más adelante. Ahorita centrémonos un poco en el cliente antes de entrar a la parte del producto. ¿Sí? Listo, bueno, supongamos que necesita como procesamiento de imágenes, pero ¿con qué la va a comparar? ¿Con qué va a comparar quién es esta persona? Sería un lector hay también un aparato que lee las cédulas, sería con un lector de esos, identificarlo. Bueno, podría ser. Listo, pero digamos que en ese escenario puede haber una forma más práctica. Pongamos el escenario. ¿Ustedes han ido al éxito? Sí, ¿no? Y bueno, no sé si a ustedes les pasa que a veces entran y siempre hay una persona ahí en la entrada y que les ofrece algo. ¿Qué es lo que les ofrece? Degustaciones. Bueno, aparte de las degustaciones, ¿Tarjetas? las tarjetas, ¿cierto? Entonces les ofrece las tarjetas y de hecho para sacar cualquier tarjeta, ¿sí? ¿Qué es lo que les van a pedir? Pues el nombre, la cédula, la dirección. Es decir, que van a captar su información personal y la van a incluir en una base de datos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, que una manera práctica podría ser que, como para ofertar el servicio, que las personas, o sea, ingresen sus datos y que ya el almacén tenga la base de datos de esa persona, ¿cierto? Entonces, una forma podría ser, como ya dijeron, que la cámara empiece a escanear a la persona y el rostro, lo que sea, lo compare con un cliente en la base de datos. Si nosotros lo ponemos como desde un punto de vista de necesidad, ¿sí? O sea, como para venderle el producto a la gente, uno podría decir, listo, la persona está registrada y digamos tú entras y ves y que va alguien y hace exactamente lo que vimos en el video. Se empieza a guardar cosas y sale y listo, le genera un recibo y se va. Entonces, listo, te da curiosidad y preguntas, bueno, ¿cómo hizo él? Y para eso y para no hacer fila. Entonces decir, bueno, él se vinculó con nuestra tarjeta y él tiene ese beneficio de que nosotros estamos manejando una tecnología nueva y pues que nosotros básicamente, él no hace filas, él va, saca las cosas que quiere comprar y sale. Y eso se le descuenta directamente o se le carga directamente a su tarjeta. ¿Sí? Entonces la persona puede decir, a mí me gustaría también tener eso. Bueno, necesita vincularse a la tarjeta, o sea, hacerse la tarjeta de éxito. Dice, no, pues no, de momento no estoy interesado. Listo, no, entonces vaya, pase a la fila. Sí, entonces esa sería como una forma de venderlo, ¿cierto? Y como les digo, sería una forma de ya tener la base de datos. Pasemos al producto. Ahora, si el producto, como ya dijeron, se tendría que estar actualizando el inventario, ¿sí? Con cada producto que salga de la tienda, o sea, o bueno, cada producto que se compre, ¿sí? Tiene que aparecer, bueno, desaparecer del inventario y aparecer como una ganancia, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo yo leo eso? ¿Cómo leo los objetos que está comprando la persona? ¿Cómo se les ocurre? El código de barra, ¿no? O el QR. Listo. Bueno, código de barras y QR. ¿Cuál sería el inconveniente que tendrían esos elementos? Que yo tendría que pasarlos por un lector, ¿cierto? Entonces, si suponiendo que yo hiciera el ejercicio del muchacho del video, tendría que empezar y pues sacar de cada bolsillo cada cosa, pasarlo por el escáner, guardarlo y hacer todo esto, ¿cierto? Dándole a cada producto una dirección IP, pues ya tendría que ser con otras cosas. Sí, bueno, por ahí podría ser también. ¿Listo? Bueno, entonces aquí pues botamos corriente un rato como para ver que sí existe la posibilidad de hacerlo. Sí, que de hecho muchas de las cosas que de pronto nos estamos imaginando ya las están haciendo.
Entonces, pues digamos en cualquier del mundo esa tienda, esos lugares ya existen. Les pregunto, ¿ustedes creen que en Colombia, por lo menos en este año, llegaría una tienda de esas así? Difícil. Bueno, Complicado, pero y si les Llegaría para dijera el Pues a que, raíz de la pandemia del coronavirus sería muy interesante, ¿no? listo chicos, y si les dijera que esa tienda sí existe hace como 2 años, pues no la ¿me creerían? conocemos. No, No, no me creerían. sí, un D1 creo que tiene eso. Pues. Bueno chicos, lo primero que les voy a decir es que sí existe, y sí hay una tienda de esas en Colombia. Ahora les pregunto, o bueno, les decía, el video lo sacó IBM. ¿El desarrollo vino de IBM? puede haber sido, porque si dice que hace 11 años no fue, pues puede Ajá, ser. listo. Eh, si por decir algo, a ver, así digamos una cosa, una tienda cualquiera, una tienda que de pronto no se les ocurra. A ver, si yo les dijera que Mercado Libre tiene una tienda así, ¿me creerían o no? Y que Mercado Libre un día llegó y dijo, hagamos una tienda así y la hizo. ¿Es posible o no es posible? Puede ser, profe, Mercado Libre tiene mucha... Yo compro por Mercado Libre casi todo y tiene mucha tecnología, o sea, como es bastante cómodo comprar. Y yo creo que no sería difícil que Mercado Libre tuviera esa tecnología. Y, ¿Y no será que estas nuevas aplicaciones son esas? Bueno, de hecho ya, o sea, ya puntualizando, ya diciéndoles quién lo hizo y dónde está y todo eso, los que hicieron eso fueron Amazon. Amazon montó una tienda de esa forma. ¿Cómo? Profe, qué pena no te escuché. ¿En dónde está ubicada la tienda? Bueno, la tiene Amazon y la montaron en Bogotá. No sé si todavía exista, pero sí la montaron en Bogotá. ¿Cómo se llama para buscarla? No, pues por eso la tienda de Amazon, Ah, en físico. Pero entonces, bueno, les voy a contar un poco de cómo fue o cómo es la tecnología que implementó Amazon sobre esa tienda física que permite hacer esto. O sea, no pararse frente a una caja y, y bueno, empezar a hacer cola y el pago y todo esto. Listo, entonces pensemos primero en Amazon, ¿no? O bueno, pensemos en el ejemplo de Mercado Libre. Para ustedes comprar en Mercado Libre, ¿qué necesitan? Primero, tener una cuenta, un usuario, mejor dicho. exactamente. Entonces Amazon ya tenía ese elemento. O sea, digamos, si yo, supongamos que Mercado Libre monta una tienda y no sé, digamos en Cali llega una tienda y dicen de Mercado Libre que va a ser así. Yo puedo ir con seguridad sabiendo que yo tengo una cuenta de Mercado Libre y que puedo entrar y que va a atender. Y no que voy a entrar a ver y pues nada porque no tengo una cuenta. Entonces, de entrada, ya sabemos que los clientes que van a entrar son clientes que si ya de por sí tienen un registro en la cuenta, en la tienda virtual, pues van a poder tener acceso pues a la tienda física. Listo. Mm, ¿Qué más necesita alguien para comprar en Internet? Tarjeta de crédito, débito, pago, una cuenta de pago ahí. Ajá. Listo. Entonces, muchos de ustedes, de pronto los que han comprado en Internet, como ya mencionaron, de pronto han comprado con una tarjeta débito, una tarjeta de crédito, han comprado con PCE, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos son, pues, digamos, los primeros ítems. Entonces, ya tenemos solucionado lo del usuario, ya sabemos quién es el que está entrando y ya sabemos cómo va a pagar o cómo le vamos a descontar, como lo vimos en el video. ¿Cierto? Que, por ejemplo, si yo ya tengo, que en Amazon de pronto es más común eso, o sea, tener asociada una tarjeta de crédito, yo sé que si compro algo y salgo de la tienda, pues automáticamente, como ya saben quién soy, ¿sí? Entonces me lo van a cargar automáticamente a mi tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces a mí no va a ser, o bueno, podríamos ponerlo ya en una tarjeta de débito. Entonces yo ya sé que si yo reviso mi cuenta más tarde, pues voy a tener un descuento del valor de la compra que hice, ¿cierto? Hasta ahí estaríamos bien.
Luego, pues entonces pasamos a las compras como tal, a los objetos, ¿sí? Realmente ese proceso fue muy arduo, porque ¿cuál es el principal problema realmente? O sea, de hecho, nosotros en lo que votamos corriente un rato, nos centramos mucho en la tecnología, en las herramientas, ¿cierto? Pero el problema más grande de, digamos, de llevar a cabo esa tienda y esa forma de comprar las cosas es el cliente, es el componente humano. Porque digamos una cosa cualquiera, listo. Usted va con su lista, digamos, a hacer mercado o lo que sea, ¿cierto? Pero no falta que de pronto llega y se acordó de algo y adicionó ese algo, ¿sí? Y que de pronto, no sé, usted se puso a aumentar cosas y se puso a hacer como cuentas antes de llegar a la caja, o lo típico, que usted llega a la caja y pregunta el precio de algo y dice, no, está muy caro y lo deja, ¿cierto? O que de pronto usted llega al estante y coge algo y como les digo, empieza a coger otras cosas y ve que ya no le va a alcanzar y no sé, agarra unas papas y ya no las va a comprar y bueno, la pereza, no sé, ya no lo dejó en la misma parte donde estaban las papas, sino lo dejó donde están los dulces, por ejemplo, listo, cosas así. Entonces imagínense detectar todas esas varianzas, digamos, de coger un objeto, de pronto comprarlo o ya no comprarlo, o de pronto comprarlo, dejarlo y después animarse otra vez a recogerlo, que eso también de pronto ustedes lo han visto, que no sé, usted está en la fila y ve que hay alguien en la fila y que son dos personas haciendo fila y de pronto una persona le dice a la otra, no, mira que nos falta esto, se va para allá y vuelve otra vez con las cosas. O de pronto ven y están facturando y dice, ay, no, mira que me dieron un descuento, vaya a traer más de ese producto, listo. Cosas así. Todos esos elementos son de conducta, ¿cierto? Pero entonces, básicamente, Amazon no fue como que listo, ya tenemos la tecnología, ya tenemos los sensores, ya tenemos los clientes, saquemos esta tienda de una vez y que empiece a trabajar. No, eso no fue tan así. De hecho, la tienda, antes de hacerse, ¿cómo decirlo? Antes de hacerla disponible al público en general, llevó 2 años trabajando únicamente con los empleados de Amazon. O sea, solo los empleados de Amazon podían entrar a la tienda y hacer compras así, ¿sí? Entonces fue un largo proceso de identificar, por ejemplo, que un objeto se levanta del estante y de pronto no vuelve a ocupar otra posición. Y lo mismo, de detectar cuando un objeto se devuelve a un estante y ya no hace parte de tu canasta de compras, por ejemplo. O sea, si lo ponemos en el sentido de las tiendas virtuales, que dice agregar a canasta y esas cosas. Sí, entonces todas esas variables llevaron todo ese proceso de entrenamiento de los algoritmos, de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, todos esos cuentos, como para que ya al final, como les digo, luego de 2 años de entrenar esos algoritmos y todo eso, ya poder decir con confianza, ofrecer el servicio al resto de público. O sea, para evitar problemas de que a una persona le cobren algo que finalmente no decidió comprar, para que no haya problemas de cobro, para que se dé el descuento, para que la tienda no pierda si alguien se está sacando algo de más, y que todo ese escaneo, como les digo, no tanto como en el video, ¿no? De que ya en la puerta, pues, le escanean a usted qué tanto está comprando, sino que lo estén escaneando lo que va a comprar justo en el momento. O sea, ya cuando ya deje de divagar por la tienda y que ya se decida salir, entonces ya en ese punto ya se sabe qué es lo que va a comprar y qué es lo que se le va a cargar a su tarjeta de crédito. ¿Listo, chicos? Entonces, como ven, hay muchas cosas que de hecho, por más inverosímiles o irreales que parezcan desde el punto de vista tecnológico, pues ya existen. Chicos, entonces, ahora vamos a ver un último video y pues les voy a comentar la actividad que vamos a hacer.
Bueno, chicos, ¿qué sensores identificaron en el video? Bastantes. Proximidad. Calor corporal, ¿El de qué? ¿Corporal? calor, que detecta el calor del humano y se activan las cosas. Sí, pues sería relacionado con el sensor de proximidad.
¿Qué otro ejemplo? A ver, por ejemplo. El de gases, ese, el de gases tóxicos, ¿cómo se llama? Ese Ujú. también. eh, pero más que todo, digamos, estaba como programado en ciertas horas y si las salas estuvieran ocupadas, pues seguían actuando con la luz, si no, pues se apagaba a cierta hora. Ujú. Por ejemplo, no sé si notaron que al principio del video, bueno, cuando los papás llegaban de hacer ejercicio, la mamá activó un servicio que era el de notificar si alguien deja la puerta de la nevera abierta. Si lo notaron que se activó ese servicio, o sea, no estaba activado de por sí, o no se dieron cuenta. Sí, claro. Listo, como ven, o sea, ahí poniéndolo desde el plano de vista de los identificadores, ¿cierto? Ahí, a pesar de que el servicio era general, o sea, de detectar que la puerta estaba cerrada o abierta, la notificación se la envió a la última persona, por no decirlo a la persona que dejó abierta la nevera, ¿cierto? Entonces ahí vemos que el identificador único sirve y funciona, ¿cierto? Incluso, digamos, si ustedes se dieron cuenta, con respecto al carro, ¿no? Que pues, había un sensor de gas que si ya el carro estaba encendido, entonces ya con esa acción, pues se empezó a abrir automáticamente el garaje. Y es más, le envió una notificación al teléfono, o bueno, haciéndole como un escaneo al carro, digamos, en niveles de aceite, los frenos, gasolina, batería, todas esas cosas, ¿cierto? Que de pronto son cosas que a veces, si alguien tiene un carro, una moto, en el día a día, pues de pronto no está como muy pendiente, a menos que sea pues bien que les dijera yo, pues bien dedicado pues a su carro, a su moto, ¿cierto? Está pendiente de esas cosas, pero hay personas que sí y hay personas que no. Entonces imagínense esa utilidad. O por ejemplo también esa parte de la medición de la velocidad. Imagínense todas las multas que se podrían evitar simplemente con esa notificación de identificar cuáles son zonas de ciertas velocidades. ¿Qué otro evento por ahí identificaron? Conocimiento facial. Listo, el reconocimiento facial. ¿A quién se aplicó el reconocimiento facial? A los abuelos. A los abuelos, ¿sí? Listo, pensemos en un escenario también que ahí en el video de pronto se dio solución. Un clásico, que ustedes de pronto tienen internet en su casa y un día cualquiera les empezó a fallar y programaron una visita de X empresa, no entremos en detalles. Y pues que les dicen lo típico, ¿no? Que no, vamos a hacer la visita, por decir algo, de 8 a 12 de la mañana. ¿Listo? Y hay veces que, por ejemplo, no sé, faltan a clase para poder esperar a la LAL, o alguien falta a su trabajo para estar pendiente, y a veces llegan y a veces no llegan. ¿Listo? ¿Cómo se dio, digamos, si notaron esa parte cuando llegó alguien a revisar una falla en la casa? ¿Cómo se dio el acceso? Código QR. Ujú. Listo, entonces imagínense ustedes que tengan una visita programada y que realmente no importa la hora que vayan, sino que simplemente cuando llegue el funcionario, sí, pues escanee el código QR y a usted le llegue la notificación, ¿sí? Pues para que usted le dé acceso o no, para que entre a revisar pues la falla que usted tiene. Aparte de usted no tener que estar ahí esperando al funcionario, ¿cuál creen que sea el otro beneficio? Sería para el tiempo que uno perdería, ¿no sería? Claro, ese sería un beneficio, ¿no? Pero ¿cuál se les ocurre que podría ser otro aparte de ese? Algo que estaría presente en el país en que vivimos. A ver, ¿qué se les ocurre que podría ser otro beneficio?
Bueno, chicos, si de pronto no lo han pensado, la cuestión de la seguridad. En el país en que vivimos y en tantas cosas que hemos visto que incluso hasta la policía la suplantan para poder entrar a su casa, entonces ahí habría la garantía de que por lo menos usted comunicándose directamente con la empresa, ese código QR de la persona que la va a ir a visitar solo lo tendría ese empleado, ¿cierto? Y que si a usted le está llegando la notificación es porque la persona que está yendo a su casa es un funcionario registrado de la empresa que le está prestando a usted el servicio de internet, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, que usted está en otro lado, sí, y la persona que va a entrar, pues no va a ser cualquier ladrón y que usted llegue a su casa y la va a encontrar desocupada, sino que efectivamente va a ser un empleado y que es más, dependiendo del alcance también de la tecnología, y de hecho que es un típico también, que al final a usted le piden como la encuesta de su experiencia de usuario. Sí, entonces, por ejemplo, no sé, que llega el empleado y usted le llega el código QR con el nombre del empleado, el dígito, todo eso, ¿cierto? Y no sé, que digamos que la persona tuvo que hacer un cambio de cables, lo que sea, y le dejé haciendo full desorden. Entonces usted sabe que el empleado tal, pues usted ya se podrá quejar o lo que sea, ¿sí? Y pues eso también mejora la calidad del servicio, también a la larga. Entonces, de una u otra forma son beneficios de punta y punta, que de pronto no se ven relacionados directamente con la tecnología, pero sí brindan un beneficio en cuanto a la experiencia del uso de las tecnologías, ¿cierto? ¿Qué otra cosa vieron de pronto en el video? Profe, pero una pregunta. Por Cuéntame. ejemplo, ¿a usted qué le garantiza de que la persona no va a obrar con mala fe? O sea, puede ser que llegue un día y diga, ya no quiero trabajar más. Y llega, abre una casa y por decirlo la roba y se Ajá, va. O sea, y ahí, listo. Pues que en primera, o sea, por ejemplo, empresas, o generalmente, o cuando ya les toque, hay empresas que no es que, digamos, va a llegar y me recomendó fulanito y eso es todo. Le van a pedir absolutamente todos los datos, desde la dirección, pasado judicial, incluso en algunos casos. De hecho, dependiendo de la empresa, van a empezar a incurrir, digamos, todos esos aspectos de seguridad en cuanto a la contratación. Suponiendo que se diera el uso de esa herramienta, ¿sí? La empresa también se va a curar en salud, porque es que, por ejemplo, si llega, como dices, un empleado, ¿sí? Y dice va a renunciar y va a prestar el servicio y te desocupa la casa, en primera instancia el que se gana la demanda de la vida es la empresa, ¿sí? Por más de que haya sido el empleado, la empresa te tiene que responder porque ellos te están, digamos, programando un servicio y sobre la responsabilidad de ellos recae, en primera, que te arreglen el servicio como debe ser, y en segundo, cualquier consecuencia adversa que pueda salir de ahí, ¿cierto? O sea, si llegara a pasar, o sea, en el peor de los casos, una cosa como esas, el problema ya no viene a ser tuyo, ya viene a ser de la empresa. Entonces, digamos que si la empresa se le mide, por decirlo así, a prestar un servicio con esas características, ellos se van a entrar a curar en salud entre lo más que puedan. Y si, por ejemplo, digamos que en el escenario de que la empresa se cure tanto que de pronto al final en alguna cláusula de tu contrato, lo que sea, te tiran el agua sucia, pues por lo menos tú no aceptarías ese servicio y la empresa terminaría perdiendo porque nadie haría uso de ese servicio, ¿sí? Digamos, de programar la visita y darle acceso al empleado. ¿Sí? Entonces ya no se volvería competitivo. Supongamos que, digamos, estaría claro Movistar, Tigo, por poner un ejemplo, y digamos que Tigo empieza a ofrecer ese servicio y que, por ejemplo, uno sea la persona que ha vivido la mala experiencia de tener que faltar a su trabajo, de tener que faltar a sus estudios, por tener que esperar a un empleado que de pronto nunca llega o llega tarde, o pues llega un rato y ya has perdido toda la mañana, ¿sí? A que te diga una empresa que mire, que yo le ofrezco este servicio, que si usted tiene una falla, usted no tiene que estar presente, simplemente nosotros le enviamos un código QR con el empleado, usted autoriza el acceso a la casa y él se encarga de hacer todo por usted. Y cuando usted llegue le garantizamos que su servicio va a estar activo y su problema va a estar solucionado. Entonces, frente a esas dos opciones, ¿sí? Y sabiendo que, por ejemplo, tú eres una persona que no se puede dar el lujo de faltar tanto a un trabajo, al estudio, lo que sea, ¿por cuál servicio te irías? ¿Cuál empresa de las dos se volvería más competitiva? ¿Sí me hago entender? sí, señor, claro, pero o sea, ¿usted creería que aquí en Colombia funcionaría eso? Por eso te digo. Eh,
Dependería de muchos factores, o sea, dependería de que, por ejemplo, la empresa digamos que tenga operarios que ya tengan una antigüedad bien alta, ¿sí? Y que por lo menos de alguna u otra forma se han ganado la confianza y los metes a ofrecer el servicio. Pero, por ejemplo, no vas a poner a hacer ese servicio a un empleado que acabaste de contratar la semana pasada, por decir algo, ¿cierto? Y mucho menos a ofrecer ese servicio con personas de las que, por ejemplo, no conozcas pasado judicial. Si, por ejemplo, contratas a alguien, listo, y de pronto, cuando estás en el proceso del pasado judicial, te das cuenta que, no sé, de pronto está vinculado en un caso de robo, pues obviamente tú no lo vas a enviar. Pues a criterio de lo que he escuchado, pensaría que para ese proceso demandaría mucho tiempo, ¿no? Y investigar y tratar de que el personal sea adecuado, ¿no? Pero igualmente en la empresa no, digamos, cantidad de servicios, si tienes pocos empleos para esa, ¿para qué? Para solucionar el tipo de problema no van a demandar, ¿no? O sea, no tendrías mucho personal para esa cantidad de procesos que tengas. Entonces, pues ahí sí es como complicado, pues solo tener, digamos, 5 personas antiguas que tengan ahora confianza en la empresa y contratas 3 más, entonces, y tienes 15 servicios, esos 5 no van a dar abasto, ¿no? Depende de la cantidad de tiempo que se demoren arreglando el servicio. Entonces, los otros 3, ¿para qué los contratas? Si no le das a la oportunidad, entonces yo creo que demandaría mucho tiempo todo ese proceso. Claro, todo eso incluso sería cuestión de estrategias, ¿no? Que por decir algo, no sé, que te digan que si quieres acceder a ese tipo de servicio, por ejemplo, te van a dar un recargo en tu factura, ¿sí? O algo así. Entonces, las personas que estén dispuestas a pagar ese extra por acceder a ese beneficio, entonces, pues van a ser pocas, ¿cierto? Entonces, de pronto, en ese sentido, se da un poco más de abasto, digamos, como para ofrecer ese servicio premium, por así decirlo, ¿cierto? Y que si nosotros, pues, también lo tenemos en cuenta, pues, dependiendo, pues, del alcance y del tiempo que pase como para poder para poder masificar, digamos, ese servicio. Sí, entonces, pues va a tener que pasar algún tiempo hasta que, digamos, ya llegue un momento en que en realidad haya mucha gente que lo use y que, pues listo, en efecto, se haga necesario contratar más empleados, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, ese tipo de cosas, de, entre comillas, pues ascenderlos para poderles permitir prestar un servicio con esas características. Sí, digamos, sin ir tan lejos. Eh, Al sol de hoy, ustedes saben que, por ejemplo, a través de las aplicaciones de los bancos o de otras cosas, ustedes pueden reservar turnos, ¿no? Que, bueno, cuando antes de que pasara toda esta coyuntura, por ejemplo, ustedes podrían, no sé, pongamos un ejemplo, Bancolombia, podían programar un turno, ¿cierto? Y pues ya a su celular les llega la notificación para decir, bueno, próximamente de pronto usted en 10 minutos ya lo atiende o en 20 minutos. Entonces, dependiendo de qué tan lejos vivas, pues listo, tú ya vas y vas a tu turno y listo. Y no estás parado ahí esperando, esperando y esperando. Y pues por más práctico que parezca, ¿cierto? Y más útil, todavía hay gente que va y hace cola. Es más, los pagos de facturas, digamos, de energía, de agua, de todo eso, muchos de estos servicios se pueden pagar online, pero si ustedes lo ven en la práctica, son pocas las personas que lo hacen. Si ustedes le preguntan, no sé, a sus papás, a sus abuelos, ¿cierto? Ellos prefieren ir a hacer la cola que pagar las cuentas por internet, ¿sí? Porque no están habituados y de pronto no tienen esa cultura, ¿cierto? Pero aún así los bancos insisten, hacen campañas, de hecho con esto de los pagos QR, de pagar con tu teléfono, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Digamos que para una otra generación, digamos los millennials, los centennials, es algo, digamos, que puede resultar más natural y que de aquí, como les digo, de aquí para abajo, mucha gente lo va a empezar a utilizar, pero todo eso es un proceso, ¿cierto?
que de hecho es otra de las características del IoT que de pronto vamos a hablar más adelante. Entonces, no sé qué opinan, chicos. ¿Qué opinan? Opinen. Está interesante todo lo así. Pues yo creería que eso depende como de la misma gente, entonces no intervendrían como demasiado las tecnologías, sino más como las personas, pensaría yo. Pues pero el profe lo dijo, ¿no? Como más cultura de, para poder seguir en el proceso, ¿no? Educar a la gente para que utilice bien las tecnologías. Ujú. Es que es exacto como ustedes lo dicen. De hecho, mucho del éxito de la implementación de la tecnología depende en extremo de la usabilidad, de los beneficios que uno le pueda presentar a las personas y de cómo estos poco a poco pues lo empiezan a acoplar a su forma de vida, ¿cierto? Porque como les digo, o sea, para sus abuelos, para personas pues ya de edad, resulta como ya parte de sus vidas el tener que hacer cola y tener que pagar las cosas y tener su recibo, su papel en la mano, ¿sí? Como para uno de pronto pueda resultar natural hacer una compra y tener tu factura en el teléfono, tener tu factura en el correo, ¿cierto? Y que de pronto, teniendo en cuenta pues la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Resulte pues más práctico e incluso más seguro, ¿sí? Hacer un pago por internet que tener que salir y exponerse a algún contagio, ¿cierto? Pues miren que en la medida casi todo depende de cómo se le llega a la gente, como ustedes dicen, cómo se les llega y se les empieza como a mostrar ese tipo de beneficios, ¿no? De la naturalidad de hacer esas cosas. Por ejemplo, bueno, digamos otra vez el ejemplo de Bancolombia. Antes era típico que, digamos, ustedes pongan su contraseña para hacer un retiro y pues bueno, después empezaron a aparecer las compras por internet. Entonces siempre estaba el susto, el miedo de que uno ponga su contraseña y que alguien en la red te la robe, ¿cierto? Después, a raíz de eso, empezó a aparecer este cuento de la clave dinámica. Entonces, ¿qué era la clave dinámica? Listo, tú pones tu contraseña habitual, la de siempre, la que usas en el cajero, pero para comprar algo te envían una clave dinámica que solo te llega a ti, o sea, solo llega a tu teléfono, no llega al de nadie más. Entonces introduces esa clave dinámica y puedes hacer una compra más segura, ¿sí? Y de hecho, mucha gente que de pronto llegó y se animó y decir, bueno, sí, esto es chévere, ya no tengo que volver a hacer fila, y como les digo, de pronto es más personas de más edad, entonces para ellos, listo, dijeron, chévere, no sé qué, pero cuando llegaron a la parte de la clave dinámica, pues se volvió un poco traumático, porque decían, pues, ¿cómo así? Yo ya tengo mi clave, ¿y por qué me llega otra clave? ¿Y cómo así? Y tenían que activar el servicio, y mejor dicho, o sea, empezando desde esa parte, se volvió un poco confuso. Entonces, eso hace parte de las estrategias, que de pronto ahorita ven que no cualquiera puede tener ese tipo de claves dinámicas, ¿sí? Que lleguen solo así, que hay un proceso para poder activarla. Entonces, dentro de ese proceso, se garantiza la seguridad de esas cosas. Sí, que de pronto es como decir, mostrarles que, por decir algo, ese proceso va a ser jartico una vez y de ahí para abajo usted se le va a descomplicar la vida. Sí, antes que decirle, vea, es que usted, para que pueda acceder a este beneficio, pues mire, tiene que hacer todo esto. O sea, si ya se lo ponen en ese plano, usted ya le da jartera y ya no lo quiere hacer. Sí, pero si le dicen, vea, si usted vamos a hacer una vuelta aquí, voy a pedir unos datos, vamos a hacer un pequeño par de cosas y le habilitamos eso y de aquí para abajo usted ya no se va a tener que preocupar. Es muy diferente, ¿cierto? Todo eso también, o sea, desde el punto de vista comercial, podríamos decirlo, también influye eso, ¿sí? Es más, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una profesión, ¿sí? O sea, ingenieros como tal, no solo van a ser los ingenieros los que programan, los que ensamblan cosas, los que, bueno,
¿qué les dijera yo? Los que enseñan, bueno, todo ese tipo de cosas. Ingenieros también hay especializados en ese tipo de cosas, en saber vender las cosas, ¿cierto? Y de hecho, tristemente, esa es una de las grandes debilidades que tienen y tenemos los ingenieros. Sí, que por más wow que tengamos algo y que mejor dicho uno sepa que el beneficio es claro y que le va a cambiar la vida a la gente, si no lo sabemos vender no estamos en nada. Y son muchas de las cosas que de pronto yo también les recomendaría, que es una habilidad que puede llegar a ser muy útil, saber vender las cosas, saber vender la tecnología, ¿sí? De hecho, en las hackatones, ¿sí? De pronto se las recomiendo si no han participado. Esas son unas experiencias muy útiles en ese sentido, ¿sí? Porque a veces se presentan jurados que vienen de empresas y pues listo, usted tiene su desarrollo y a usted le dan alrededor de que, incluso hay casos que solo le dan 30 segundos, usted en 30 segundos tiene que vender la idea, ¿listo? Y de pronto los empresarios le ven el potencial, pero si usted no lo vende, pasará la historia como otro desarrollo a recoger el polvo en un estante, ¿sí? Entonces, es importante también esa dinámica, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Alguna otra opinión, chicos? Bueno, chicos. Entonces, para concluir, vamos a programar una actividad. Entonces, basado en lo que vimos el día de hoy, en la temática, la clase, este debate que tuvimos, cada uno de ustedes va a diseñar un escenario de IoT. ¿Listo? Con lo que se les ocurra, en lo que se les ocurra. En salud, en, no sé, en urbanística, en algo cotidiano, ¿sí? Y pues lo van a contar como una pequeña historia, ¿sí? O sea, decir, no sé, pues de pronto, así como lo vimos en el primer video, que bueno, estas personas se levantan, en su día a día, bueno, van a hacer su desayuno, reciben notificaciones, programan reuniones, reciben notificaciones de tráfico, de mejores rutas, ese tipo de cosas, ¿listo? Pero entonces lo van a hacer con una presentación, ¿listo? Entonces en la próxima clase, cada uno pues va a hablar de un escenario y lo va a exponer, y lo va a explicar y lo va a contar como si fuera una historia, de cómo digamos, vincular el IoT a algo cotidiano o algo, una utilidad que se les ocurra a ustedes. ¿Listo? ¿Sí es claro, chicos? ¿Qué le digo, ingeniero? Pues es que no sé si sería a mí, pero entre partes se cortaba. Pero a lo último sí le entendí. Ah, listo. ¿Alguien más? ¿O solo a Andrés se le entrecortó lo que les estaba contando? No, yo sí escuché claro. Ah, listo. Bueno, en tal caso les repito. Bueno, esta parte dejémosla hasta aquí.